¿Existe realmente la buena suerte? A menudo, antes de enfrentar un examen crucial, una entrevista de trabajo que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas o la presentación de un proyecto que lleva nuestro esfuerzo y sueños, escuchamos las palabras como buena suerte. Pero, ¿qué es realmente esta buena suerte? ¿Existe de verdad? Schopenhauer, con su sabiduría, nos plantea una visión interesante al decir: el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Así, nos habla de dos tipos distintos de suertes. La primera, la suerte azarosa. Somos afortunados por la simple casualidad de haber nacido aquí y no en un lugar donde las adversidades dominen el día a día. Si hubiésemos nacido tan solo en otra parte del mundo, quizás no disfrutaríamos de las comodidades que hoy damos por sentado. El calor de un hogar, el milagro de un agua caliente cada mañana, un refugio seguro bajo la lluvia. Sin duda, somos bendecidos por el azar. La segunda suerte, la suerte trabajada. Supongamos que lanzas una moneda al aire y te preguntan: ¿cara o cruz? Sin más información, tendrías un 50% de probabilidades de acertar. Pero, si conocieras cada detalle, el peso, el diámetro, el grosor de la moneda, la humedad y la temperatura del ambiente, la velocidad, el ángulo de lanzamiento y un montón de cosas más, entonces, tu predicción sería mucho más precisa. Imagina que toda esta información se introduce en un programa informático y se perfecciona mediante ensayo y error. Por tanto, la predicción del computador sobre si saldrá cara o cruz sería correcta en más del 80% de los casos. La suerte, entonces, no es más que una función de parámetros desconocidos que, con el trabajo y el conocimiento adecuados, podemos descubrir y utilizar a nuestro favor. Al igual que la física, al conocer las variables, podemos predecir lo que sucederá en el futuro. En nuestra vida, la buena suerte se traduce en valores. Valores como el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, la entrega y la cooperación. Todas juntas tejen una red de talento que facilita la emergencia de nuevas posibilidades para todos. Por tanto, aunque la suerte azarosa puede jugar un papel, es la suerte forjada, la que se trabaja y se construye con esfuerzo y valores, la que realmente puede marcar la diferencia en nuestra vida. Es el talento en acción. Es el coraje de tomar las riendas de nuestro destino y trabajar incansablemente para crear nuestra propia suerte. Así que, más que esperar a que la buena suerte nos toque, esforcémonos en trabajar y cultivar nuestra suerte cada día. Como dice Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Por lo tanto, con esfuerzo, dedicación y fe, podemos construir la buena suerte que tanto deseamos en nuestras vidas. Soy de Dios. La relación perfecta no existe. Sé que en algunos momentos, el camino del amor parece estar lleno de espinas. Hay días en los que quizás desees salir corriendo, días en los que las dudas te asaltan y te preguntas por qué estás aquí. ¿Por qué elegiste compartir tu vida con esta persona? Es normal tener esos momentos de incertidumbre.
Esos instantes en los que los problemas parecen montañas inescalables. Pero, ¿sabes qué? Es la adversidad donde el amor se prueba y se fortalece. No hay tal cosa como una relación perfecta. Eso es un mito. Los desafíos siempre estarán presentes, porque somos seres humanos, y los humanos somos imperfectos. Pero es nuestra imperfección la que también nos hace bellamente únicos. Las parejas que prosperan son aquellas que no huyen de los problemas, sino que los enfrentan juntos, mano a mano, corazón con corazón. Las crisis no surgen de la nada, son el reflejo de nuestras inseguridades, nuestras diferencias y nuestras necesidades evolutivas. Sí, la monotonía puede asomarse en cualquier momento y la rutina puede sentirse como una jaula. Pero no son la sentencia final, son solo indicadores de que es momento de reinventarse, de explorar nuevos horizontes juntos, innovar, crear nuevas experiencias, salir a bailar bajo la lluvia, planear un viaje espontáneo o simplemente disfrutar de un café en silencio. Son formas de reavivar la chispa, de recordar por qué eligieron estar juntos en primer lugar. El tiempo no se detiene y a veces los proyectos personales o el trabajo pueden crear una brecha entre ustedes. Pero recuerden, siempre hay un momento para el amor. Siempre hay espacio para nutrir ese lazo especial que comparten. Cada minuto juntos es una oportunidad para fortalecer su unión, para demostrar que están ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas. La confianza es el cimiento de todo amor duradero, y una vez quebrada, requiere un esfuerzo titánico para ser restaurada. Así es que cuídenla como el tesoro que es. Si han atravesado tormentas de engaños o infidelidades y han decidido perdonar, es vital dejar atrás el pasado. No permitan que las sombras del ayer oscurezcan la luz de hoy. El perdón verdadero es liberador y es el primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades. Amar significa aceptar y celebrar el cambio. Entender que el tiempo transforma y que es necesario aprender a amar lo que son ahora, no lo que eran antes. El secreto de una relación duradera radica en aprender a soltar, en comunicarse abiertamente y en amar sin condiciones, incluso cuando los días no son tan soleados. Con la persona correcta a tu lado, cada desafío se vuelve una oportunidad para crecer juntos, para fortalecer ese lazo único y especial que los une. No todos los días serán fáciles, pero cada día es una nueva oportunidad para amar, para elegirse y para construir esa bella historia que es única entre ustedes. Y recuerden, como dice en 1 Corintios 13, 7 al 8, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Lecciones de la calle. El poder de la crianza y el destino. Hoy se me acercó un hombre en evidente estado de ebriedad, sucio, desaliñado, descalzo y con la camisa rota. Me pidió 5 pesos, pero le entregué 10. Agradecido, me dijo: «Muchas gracias, patrón.
Que Dios se lo pague. Le respondí con un simple cuídate, pero no dejaba de mirarme fijamente y, de pronto, su rostro se iluminó de alegría. ¿No te acuerdas de mí? Estudiamos juntos en la primaria. Soy Keiko, el loco, me decían, porque me gustaba pelear, me dijo. Al mirarlo detenidamente, lo reconocí. Ah, Keiko, claro que me acuerdo. Una vez nos peleamos y me ganaste, pero en otra ocasión me defendiste de alguien en la calle que iba a golpearme. ¿Qué te ha pasado? Con tristeza, me contó su historia. Me involucré en una banda, caí en las drogas, el alcohol, las mujeres. Tuve hijos con 3 diferentes chicas y luego robé, agredí gente. Estuve en el reformatorio 7 veces. Mis hijos no me quieren. Pensé en suicidarme varias veces ya, y ahora ando mendigando dinero para comer y beber. Eso fue lo que me pasó. Asentí con la cabeza y luego le dije, qué triste. Con una sonrisa, él añadió, ya tengo para el vino de hoy, cuídate. Y se alejó con paso inseguro. Mientras caminaba, reflexionaba sobre por qué nuestras vidas habían tomado rumbos tan diferentes. Si en la infancia tuvimos las mismas oportunidades. Entonces, me di cuenta. La diferencia entre su presente y el mío fueron nuestros padres. Sí, porque yo tuve a los padres más estrictos del mundo. Mientras a Keiko lo dejaban jugar en la calle sin límites, a mí me imponían horarios y reglas. Si me portaba mal, había consecuencias. A él no le decían nada por faltar a la escuela. A mí, en cambio, me reprendían si faltaba o llegaba tarde. Mientras él comía lo que quería en la calle y experimentaba con vicios, yo debía tomar sopa de verduras, leche y hacer mandados. Fumar o beber, ni hablar. Y si osaba decir malas palabras o responder de mala forma, una mirada severa era suficiente advertencia para cerrar la boca. Gracias a mis padres, a su rigor, límites y disciplina, soy quien soy, y no como él. Hoy, agradezco a Dios por tener esos padres que me criaron con firmeza y amor. Gracias a ellos, hoy, mañana y siempre, en mi corazón. Por eso, educa al niño hoy, para no castigar al hombre mañana. Quizás así podamos cambiar este mundo que parece derrumbarse. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Soy de Dios. Tesoros ocultos. En el suave resplandor de una acogedora tienda, una joven mujer, cuya ropa abrazaba cada curva de su cuerpo, capturó la atención de todos. Entre ellos, el dueño, un hombre mayor impregnado de sabiduría, la observó con una mirada profunda y serena. Con un gesto amable, la invitó a sentarse y, mirándola directamente a los ojos, le impartió unas palabras que marcarían su vida para siempre. Jovencita, comenzó con voz serena, todo lo que Dios ha creado con valor inmenso en este mundo se encuentra oculto, resguardado de las miradas, esperando ser descubierto con reverencia y respeto. Prosiguió con ejemplos ilustrativos. Diamantes, ¿dónde residen? Ocultos en las montañas de la tierra, protegidos y valiosos. Las perlas,
¿dónde se hallan? En la profundidad del océano, custodiadas en conchas brillantes. ¿Y el oro? ¿Dónde se encuentra? Bajo capas de roca, esperando ser descubierto tras un esfuerzo arduo y dedicado. Luego hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra calara hondo en su alma y continuó. Tu cuerpo, joven dama, es un templo sagrado y único ante los ojos de Dios. Eres un tesoro viviente, mucho más precioso que el oro, los diamantes o las perlas, y por lo tanto, merece ser protegida con igual dignidad. El anciano añadió un pensamiento final, profundizando en su metáfora. Si resguardas tus tesoros internos, aquellos que buscan genuinamente tu valor, como una respetada organización minera, se acercarán con intenciones honestas y puros corazones. Respetarán tu esencia, comunicándose primero con los guardianes de tu alma, tu familia, estableciendo compromisos sinceros, el matrimonio, y trabajando juntos para cultivar y enriquecer esos tesoros. En una vida marital basada en el amor y el respeto mutuo. En cambio, advirtió con una mirada preocupada, si expones tus valiosos dones a la superficie, atraerás a aquellos que solo buscan explotar y tomar lo que no les pertenece, dejándote sin lo que Dios te ha otorgado con tanto amor. Luego terminó su reflexión con una afirmación poderosa. Mujeres, ustedes son valiosas, dignas de respeto y amor. Recuerden, la verdadera clase y elegancia siempre serán más deseables que cualquier ostentación superficial. Aquel mensaje, impregnado de sabiduría y amor, resonó en el corazón de la joven, transformando su percepción de sí misma y del mundo que la rodeaba. Desde ese día, llevó consigo la certeza de su valor intrínseco, una joya preciosa. Primera de Pedro 3:3-4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Al igual que en la historia, donde se aconseja a la mujer a valorar y proteger su dignidad y valor interno, este pasaje bíblico destaca la importancia de cultivar cualidades internas como la mansedumbre y la tranquilidad del espíritu, que son altamente valoradas por Dios. En ambos casos, se transmite la idea de que la verdadera belleza y el valor de una persona no se encuentran en las apariencias externas o en la ostentación, sino en la riqueza y profundidad de su carácter y su corazón. Soy de Dios. Cuando la vida te golpea. En el viaje impredecible de la vida, nos encontramos a menudo en caminos difíciles y tormentosos. No son meras dificultades las que enfrentamos, son pruebas que nos golpean con una fuerza inesperada, desafiando cada fibra de nuestro ser. En esos momentos, las emociones nos inundan. La tristeza, el dolor y el enojo se convierten en compañeros constantes. Sentimos nuestras piernas temblar y a veces incluso nos encontramos en el suelo, abrumados por el peso de nuestras luchas. ¿Cómo no sentirnos así cuando parece que nuestras reservas de fuerza y esperanza se agotan?
Sin embargo, estos son también momentos que definen nuestro verdadero carácter. Después de permitirnos sentir cada emoción, llega el tiempo de respirar profundamente y reunir cada fragmento de nuestra determinación. Nos levantamos, a veces tambaleantes, pero decididos. Sacamos nuestro orgullo y le gritamos a la vida: si no me vas a dar descanso en este momento, bien, aquí voy, un round más. Es en este instante donde realmente empieza la batalla. Levantamos la guardia, dispuestos a enfrentar otro round. Si el descanso no llega, nos preparamos para luchar. En esta pelea, utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance: las lecciones aprendidas, los conocimientos adquiridos, las palabras que escribimos y las experiencias que moldearon nuestra esencia. Nos levantamos, una y otra vez. Cada caída nos hace más fuertes, más sabios. Aún nos queda algo más en nuestro interior, esa fuerza indomable que nos impulsa a seguir adelante. Nos aferramos con firmeza a lo que nos da esperanza, los recuerdos felices, el amor de nuestros seres queridos, nuestros sueños y aspiraciones. Recordamos que hay personas que nos quieren, que nos necesitan. Extraemos nuestra fuerza de amor propio, como un boxeador resistente en las cuerdas del ring, recibiendo golpes, pero sin rendirse jamás. La pelea sigue, y nosotros con ella. Merecemos seguir, merecemos luchar por cada respiro, por cada paso hacia adelante. Y llegará el día, después de innumerables rounds y desafíos, cuando la batalla termine. Podremos mirar hacia atrás, respirar hondo y declarar con firmeza: la vida me golpeó duro, pero aquí estoy, de pie y más fuerte que nunca. Ese será el momento de nuestra victoria, el testimonio de nuestra fortaleza interna y el coraje que nos define. En ese instante, sabremos que la lucha valió la pena, porque nos hizo quienes somos, guerreros de la vida, inquebrantables y victoriosos. Santiago 1, 2 al 4. Consideradlo todo gozo, hermanos míos, cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada.